Bueno, entonces ahora miremos lo del campo eléctrico. Entonces en el campo eléctrico como tal, ¿sí? Es simplemente la relación que puede haber una carga puntual sobre otra. Esto es esa fuerza que puede haber en relación a una carga puntual sobre otra. Entonces digamos aquí tenemos unas características que nos miran eso, ¿sí? Yo tengo dos cuerpos, un cuerpo A, un cuerpo B, que pues en este caso ejercen fuerzas uno sobre el otro. Vamos a suponer que quitamos la carga B y lo reemplazamos por una posición P, por un punto puntual, una carga puntual P. Entonces lo que va a hacer es que la carga A, como es un poquito más grande, va a generar más fuerzas sobre la carga B, por lo tanto va a generar eso, un campo eléctrico, es decir, una relación más de fuerza sobre la carga en ese punto P. La podemos relacionar por medio de esta fórmula. La fuerza generada sobre la carga como tal. ¿Listo? Pero eso de una otra manera, si nosotros lo tomamos a partir también de la fuerza eléctrica, lo podemos reemplazar de la siguiente manera. E igual a 1 sobre 4pi por la permitividad del vacío, por el valor de la carga sobre la distancia al cuadrado y eso por el vector unitario. Que lo podemos reemplazar sobre esto que está acá, ¿sí? K, la constante de electricidad, por el valor de la carga sobre la distancia al cuadrado por el vector unitario. Entonces estas son el campo eléctrico que puede generar una sola carga. Si tenemos dos cargas del mismo signo, lo que van a hacer es generar un campo eléctrico o líneas en este caso de carga eléctrica que se rechacen, ¿sí? Pero también podemos tener cargas, en este caso podemos tener estas cargas que están acá, ¿sí? Que de una u otra manera van a generar pues valores, ¿cierto? O van a generar cargas que de una u otra manera se puedan atraer. Entonces ese campo eléctrico hace que de una u otra manera sean esas líneas de fuerza que se puedan atraer para estos puntos que están acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá un ejemplo. Entonces disponemos de tres cargas, una de 7 microcoulomb, una de 3 microcoulomb y otra de 3 menos 3 y de 3 microcoulomb. ¿Sí? Entonces a la hora de mirar eso, pues lo que queremos mirar que están situadas en tres puntos, en un punto A, del plano cartesiano menos 3,0, en el punto B 0, 0 y en el punto C que sería 4,0. ¿Sí? Entonces, pues lo que queremos mirar es el campo eléctrico creado en el punto Z, que sería 0,3. Entonces, bajo esa perspectiva, pues vamos a utilizar esta fórmula, el campo eléctrico igual a la carga, de la constante de electricidad, perdón, por la carga sobre la distancia al cuadrado por el vector unitario. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es calcular los vectores unitarios. ¿Sí? Entonces, R1, R2 y R3. ¿Sí? Porque en este caso pues tenemos tres cargas, pues van a ser tres vectores unitarios. Esos tres vectores unitarios, pues ahí ya los vamos a poder encontrar, ¿sí? Y pues ese vector, o esos vectores se van a dar a partir de la representación matricial que podemos tener allí. ¿Listo? Entonces en este caso, ese vector o ese R1, ¿sí? Pues, si lo miramos en términos de el punto, ¿sí? Pues digamos que sería X con Y con Z, ¿cierto? X, Y y Z, que es lo que siempre tenemos para ese valor. Entonces aquí será M0 menos el vector o el punto A, ¿cierto? En el punto A tenemos menos 3,0, ¿sí? Entonces ese menos 3,0 pues simplemente nos va a ayudar a colocar acá menos 3 por I, ¿sí? Más 3, ¿sí? Que en este caso se sumaría con el valor que podemos tener acá en el punto, el valor que tenemos en el punto Z. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 0 menos 3 y más
3, y eso en este caso menos 0 por j. ¿No? Entonces si nosotros hacemos acá, pues únicamente al hacer el producto que tenemos acá, pues aquí sería 0, esta parte sería 0, y pues acá si multiplicamos menos por menos más, 3i más 3, que eso pues en este caso al hacer esa operación pues simplemente sería este 3 con 0, pues que sería 3 en j, y este con este que sería el valor en i, ¿sí? Recordando que en este caso pues los dos valores que interactúan son estos, ¿no? O sea, los dos puntos, entonces sería relacionar este con este valor para lo que es i, y este con este valor para lo que sería j. ¿Listo? Porque en este caso sería el punto, digamos el punto final menos el punto inicial para i, y el punto final menos el punto inicial para j. Entonces por eso tenemos esos tres valores. Aquí pues en este caso solamente tendríamos 3i más 3j. ¿Listo? Lo mismo sería para R2 y lo mismo sería para R3. ¿Sí? Que en este caso pues para R2, ¿sí? Estaríamos interactuando con el punto Z y el punto B, ¿sí? Y R3 pues el punto Z con el punto C. ¿Listo? Entonces en este caso para el punto 2 pues ¿qué sería? 0, perdón, este 0 con este 0, ¿cierto? En I, y este 3 con este 0 para J, ¿no? Entonces si lo miramos de esta manera sería 0 menos 0 en I, ¿sí? Más este 3 con este 0 para J. Entonces pues simplemente aquí sería, pues quedaría 0i más 3j. Y aquí para R3, pues simplemente estaríamos haciendo el análisis entre este punto Z y el punto C. Teniendo en cuenta que para ahí sería este 0 con este 4, y para J sería este 3 con 0. Aquí sería 0 menos 4 en I más 3 menos 0 para J. Pues aquí tendríamos menos 4 por I más 3 por J. ¿Sí? Que esos serían pues en este caso los vectores unitarios. ¿Sí? Entonces ya los vectores unitarios en este caso me van a dar, o a partir de ello podemos calcular los módulos. ¿Sí? Entonces los módulos para R1, R2 y R3. ¿Verdad? En este caso, ¿cómo se calcularía? Pues simplemente esos módulos, ¿sí? Uno los podría calcular teniendo en cuenta pues los valores que acompañan a estos elementos, ¿sí? Es decir, sería calcular pues como esa suma vectorial que se puede generar entre estos valores, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ¿cómo sería el módulo para el vector 1? Entonces, el módulo para el vector 1 simplemente sería la raíz del número que acompaña a i, que en este caso sería 3, pero al cuadrado, ¿sí? Más el número que acompaña a j, también al cuadrado. ¿Sí? Y pues esto simplemente haría raíz de 3,9 más raíz de 3,9, o sea, sería 18. ¿No? Para R2 pues sería lo mismo, ¿sí? Los números que acompañan a I y a J, que en este caso pues para I sería 0, y para J que sería 3, ¿sí? Es decir, el número que acompaña a I sería 0, y el número que acompaña a J que sería 3. Y pues al hacer esto simplemente esto va a ser 0 a la 2, más 3 a la 2 que sería 9, pero pues esto nos daría 3.
Y el módulo de R3, pues en este caso sería los números que acompañan a ese vector unitario, que sería menos 4 en y 3 al cuadrado en y. ¿Listo? Pues acá los podemos ver, está acompañado en menos 4 y pues este que está acompañado de 3. Entonces hacemos esa operación, pues en este caso será 16 más 9, que pues eso daría 25, y pues eso nos lleva a que sea 5. ¿Listo? ¿Listo? Entonces esos vectores, digamos acá, al calcular los vectores, estos que tenemos acá, ¿sí? Entonces son los vectores. ¿Listo? Para calcular entonces ahora el vector unitario que le corresponde a cada uno, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, para poder calcular ese vector, por ejemplo, el vector unitario en R1, ¿sí? El vector unitario en R1 entonces va a ser igual a lo que tenemos como tal en las medidas de los vectores, es decir, por ejemplo, en el vector 1 tenemos esto, ¿sí? Entonces para calcular ese vector unitario lo que vamos a hacer es tomar esto y lo vamos a dividir entre su módulo. ¿Listo? El valor del vector dividido entre su módulo, y así pues vamos a encontrar el vector unitario. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a dividir para que nos quede de ese estilo, ¿sí? Entonces el vector en 1 es 3i más 3j, ¿sí? Pues 3i más 3j, ¿sí? Pero cada uno de estos elementos lo vamos a dividir entre su módulo. ¿Listo? De tal manera que nos va a quedar de este estilo, ¿sí? El vector unitario en R2, pues lo mismo, es decir, vamos a tomar el vector 2 y lo vamos a dividir entre su módulo. Y pues sería 0i dividido entre 3 más 3j dividido entre su módulo, que es 3. ¿Listo? Y el vector unitario en 3, pues entonces lo mismo, simplemente va a ser menos 4i sobre su módulo, que es 5, más 3j dividido sobre el módulo, que es 5. ¿Listo? Ahora, entonces en este punto, pues lo que vamos a hacer es a calcular el campo creado independientemente en Z. Entonces, calcular el campo creado independientemente en Z. ¿Sí? Por cada una de las cargas, ¿sí? Por Q1, por Q2 y por Q3. ¿Listo? Y que de una u otra manera pues llamaremos, eso lo vamos llamando pues como el campo 1, el campo 2 y el campo 3, para luego calcular el campo total, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para crear el campo 1? Entonces el campo 1, ¿sí? Va a ser igual al valor de K por la carga 1 sobre la distancia al cuadrado, ¿cierto? Esa distancia, que sería el vector, ¿sí? El vector 1, que pues para nosotros va a ser la distancia, y eso va a estar por el vector unitario en la distancia 1, ¿sí? Entonces eso va a ser igual a ¿quién? Al valor de K, sería 9 por 10 a la 9, ¿sí? Por el valor de la carga, que como la carga 1 es 7, aquí está, la carga 1 son 7 microcoulombs, ¿sí? Entonces sería
sería 7 por 10 a la menos 6, ¿sí? Para que eso se vuelva Coulomb, ¿listo? Todo esto dividido entre la distancia, que sería el módulo, pero esa distancia va al cuadrado, ¿cierto? Por el vector unitario, ¿cierto? Pero recordemos que el vector unitario es este que tenemos aquí, ¿sí? Este que tenemos acá. Entonces, al hacer esto, pues nos daría entonces 3 raíz 18 avos por i más 3 raíz 18 avos por el vector j. ¿Listo? Y pues al calcular esto, ¿sí? Entonces, al calcular esto, ¿qué va a pasar? Al calcular esto, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar estos dos elementos por la parte del vector i y multiplicar estos dos elementos por la parte de j. Eso nos va a dar dos resultados, ¿sí? Al calcular en este caso lo primero que sería el 9 por 10 a la 9 por esto que está acá, por esto que está acá, entonces eso nos va a dar un valor de 2.476.415,1 en i, ¿sí? Más lo que nos va a dar en j. En este caso sería este valor, por este valor que está acá, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. Si lo miramos en términos numéricos, pues eso va a ser exactamente lo mismo. 2.476.415,1 en j. ¿Listo? Para el vector 2, ¿sí? Perdón, para la carga 2, ¿sí? Entonces va a ser lo mismo. Simplemente va a ser el valor de k por la carga 2 sobre la distancia 2 al cuadrado por el vector unitario en 2, ¿sí? Entonces 9 por 10 a la 9 por la carga, en este caso sería menos 3 microcoulomb, es decir, menos 3 por 10 a la 6, sobre la distancia 2, o en este caso el módulo 2, que sería 3 elevado al cuadrado. Entonces el módulo 2 es esto que encontramos acá, este que está aquí, 3, y eso por el vector unitario 2, que pues aquí lo que pasa es que, por ejemplo, este vector unitario tiene una particularidad, es que esto nos va a dar 0, y al cancelar esto con esto nos va a dar 1j. Entonces aquí, al final, solamente va a ser 1j. ¿Listo? Entonces aquí solamente tendríamos que multiplicar estos valores, ¿sí? Y pues encontraríamos algo en 0, 0 con i, y algo en j. ¿Listo? Entonces el campo eléctrico en 2 pues va a ser igual a 0 en i, porque no nos queda nada en i, más, o bueno, en este caso al hacer esa multiplicación sería menos, 3 por 10 a la menos 3. Bueno, todo esto que está aquí está en Newton sobre Coulomb, pues porque es la medida del sistema internacional. Y esto que está aquí también será lo mismo. Aquí es J, Newton sobre Coulomb. ¿Listo? Y para el campo 3, pues lo mismo. Va a ser igual a a la constante de electricidad por la carga 3 sobre la distancia 3 al cuadrado. ¿Listo? Y esto va a estar multiplicado por el vector unitario en 3. Entonces aquí será 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga, que sería 3 microcoulomb, ¿sí? ¿No? Todo esto dividido en lo relacionado con el módulo
3, que sería 5, pero pues esto va a estar elevado al cuadrado, por el valor del vector unitario 3, que sería esto que está acá, ¿sí? Entonces simplemente sería menos 4 quintos de i más 3 quintos de j, ¿sí? Lo mismo, entonces que a la hora de multiplicar esto, ¿sí? Entonces, hacer este por este primer valor y luego este por este por este segundo valor. ¿Listo? Voy a hacer eso que está allí. Y por lo tanto, pues digamos que al hacer esas operaciones acá, ¿sí? Entonces esa carga 3 pues va a ser igual a un valor que en este caso sería menos 864.000 y más 648.000 J, ¿sí? Y esto en Newton sobre Coulomb. Entonces a la hora de hacer o a la hora de hallar todo el campo eléctrico, ¿sí? Entonces va a ser igual a la suma de lo que encontramos en el campo eléctrico para la carga 1 más lo que encontramos para la carga 2 más lo que encontramos para la carga 3. Entonces ahí esa suma es una suma matricial en la cual sumamos todos los componentes que tienen en i, es decir, sumamos en este caso las i's, que sería esto que está acá, más esto que está acá, más esto que está acá. ¿Listo? Eso en este caso al hacer la suma con los signos correspondientes nos daría un valor de 1.612.415,1 en i, más, y pues lo que hacemos es sumar lo que tenemos en j, ¿sí? Que sería esto que está acá, esto que está aquí y esto que está acá, ¿cierto? Entonces al hacer esa suma, pues simplemente tenemos un valor de 124.415,1 por J, ¿sí? Y todo esto pues claramente en Newton sobre Coulomb, ¿listo? Que esa pues sería la medida que tenemos en este valor, ¿listo?